Hoy en Opiniones Encontradas vamos a analizar el plan de austeridad que recientemente presentó el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Vamos a platicar con José Luis de la Cruz, presidente del IDIC, y con el ex titular del SAT, Aristóteles Núñez. ¿Qué es este plan? ¿Es una reingeniería del sector público? ¿Es un cambio, digamos, de look frente al desgaste que ha tenido el aparato del Estado por los privilegios y el exceso de gasto político? ¿Dejará pauperización dentro de los trabajadores y servidores públicos? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía y le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Ahí me pueden mandar sus comentarios, puntos de vista, críticas, y si me acompaña a ver rápidamente algunas de las principales medidas que incluye este plan de austeridad, regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. El plan de austeridad y eliminación de privilegios en el sector público es una arriesgada propuesta del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador por la amplitud del impacto en las plazas de confianza del gobierno federal, así como las repercusiones en los puestos de las categorías salariales más altas, las de mayor especialización y que implican más responsabilidad. Tan solo 2 semanas después de su triunfo en las urnas, López Obrador delineó su estrategia que, de concretarse, implicaría reducir en 70% los puestos de confianza de la burocracia, es decir, que alrededor de 200,000 burócratas estarían en peligro de perder el empleo en áreas donde también se concentran los tabuladores de sueldos más altos. El ganador en las urnas presentó como prioridad de su estrategia el combate a los excesos de privilegios de la alta burocracia, como prometió en campaña en favor de lo que llama austeridad republicana y parte del combate a la corrupción. Aunque la reforma abarca solo al gobierno federal, su efecto demostrativo seguramente también tendrá impacto en las estructuras administrativas y salariales de los otros poderes. Su programa requerirá de cambios legales urgentes del próximo Congreso, entre ellas a la Ley Orgánica de Administración, para modificar estructuras de las dependencias, reducir el tamaño de las secretarías, también el artículo 127 de la Constitución, que regula los salarios máximos de los funcionarios si se pretende recortar la abismal brecha salarial, a veces de hasta 17 o 18 veces, que existe entre los altos cargos y sus empleados. Ese es el eje del programa de austeridad. De acuerdo con Mario Delgado, diputado electo por Morena, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación gana casi 7 millones de pesos anuales, $370,000, que en la percepción diaria equivale al salario de un mes de un jefe de departamento. La bancada de Morena busca implementar una regla de proporcionalidad salarial que evite que la diferencia entre jefe y empleado rebase 12 veces el sueldo entre el primero y el último. Esta medida permitirá un ahorro de 156,000 millones de pesos, $8 millones, de acuerdo con una propuesta de ley de 2016. López Obrador, dentro de su postura de gobernar con el ejemplo, también ofreció que se rebajará el sueldo a unos 108,000 pesos, que representan 1/3 de las actuales percepciones del presidente Peña Nieto, así como eliminar las pensiones de los expresidentes para, en conjunto, lograr ahorros en el gasto público. Las acciones contenidas en los 50 puntos del plan de austeridad que reveló el virtual presidente electo implican la adopción de medidas normativas, administrativas, éticas y morales. Entre las que requieren un cambio a la legislación actual está el tipificar como delitos graves el tráfico de influencias, la corrupción, la asociación entre funcionarios y particulares, los fraudes a la hacienda pública, el robo de combustible y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades. Otra reforma normativa, solo que constitucional, es la de quitarle el fuero al presidente y a todos los demás cargos que actualmente gozan de inmunidad procesal. Respecto a las adquisiciones del gobierno, el plan contempla realizar compras consolidadas mediante licitaciones públicas, las cuales ya se llevan a cabo, pero restringidas a ciertos sectores, así como solo adquirir aquellos que no se tengan en inventario. Como parte del Código de Conducta de los funcionarios, deberán de abstenerse de recibir regalos que sumen más de 5,000 pesos, de contratar a sus familiares, de convivir con proveedores y contratistas, y tendrán que cuidar los bienes públicos a su cargo. El plan de austeridad que recientemente dio a conocer el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, 50 medidas que además se van a publicar, me parece que mañana, pero ya se conocen desde hace unos días. 70% de reducción de cargos de confianza en la administración, reducción salarial, tope al salario del presidente, 108,000 pesos, y así otras medidas más. Entre las primeras que anuncia
y subrayo anuncia, porque como sabe, no es un presidente en funciones, no ha sido todavía ni siquiera presidente electo designado, pero ahí está el anuncio y está dentro de las prioridades de las que habló durante la campaña electoral. Vamos a estarle al tema. Aristóteles Núñez, muchas gracias por estar con nosotros, ex titular del SAT, especialista en asuntos fiscales y un conocedor de la administración pública. Buenas noches, Pepe. Un gusto Como saludarte. pocos. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. José Luis de la Cruz, presidente del IDIC, y además yo creo que de los mayores analistas que hay sobre la industria de este país. ¿Cómo estás, José Luis? Bien, gracias por la invitación. Muchas gracias. Y arranquemos contigo. A ver, ¿qué es el plan de austeridad? ¿Es un mensaje político? ¿Es un asunto de imagen? ¿Es un buen instrumento para ahorrar recursos que se necesitan para los programas sociales? ¿Es cambiarle la imagen a los privilegios en el sector público? ¿Qué es para ti? Yo creo que el plan atiende en una primera tarea o en un primer ejercicio de quienes están conformando el equipo de Andrés Manuel a dar satisfacción a algunas de las expectativas y de los compromisos que se hicieron en campaña. Reducción de algunas partidas presupuestales que tenían que ver con excesos y que esos excesos categorizados como privilegios o como canonjías, ese es el término que se usa, pues sí de alguna manera laceran o laceraban un poco la imagen pública de los servidores públicos. Sí eran algunos excesos. Estamos hablando de escoltas, guaruras, vehículos, estamos hablando de uso de helicópteros, de aviones para vuelos privados, estamos hablando del staff grande que puede tener un servidor público. Cosas que molestan a la gente. Estamos desde hace hablando rato. incluso de una partida presupuestal que permitía vestuario de ciertos servidores públicos. Y eso es comprarles corbatas, camisas, sacos, trajes, zapatos, calcetines, a ese nivel. Wow. Y yo creo que... Y no me imagino que... Y caras además, Sí, por supuesto. evidentemente de marca. Sí, y es una respuesta que hace el equipo de Andrés Manuel a la expectativa que tiene la sociedad de él en los compromisos que hace en campaña. Y están, yo creo que algunos muy relevantes, algunos pues yo diría que son inocuos. No necesariamente esto va a generar el gran ahorro presupuestal, pero sí da satisfacción a la sociedad de que se van a acabar este tipo de excesos o abusos, donde iban más allá de su sueldo o salario ciertas prestaciones que tenían los servidores públicos. Hay algunas que preocupan, hay algunas, Pepe, que preocupan. La partida de seguro de separación individualizado, que era un ahorro que tenían los empleados para que cuando concluyeran su tarea profesional o su servicio público pudieran llevarse como en la caja de ahorro que tienen los obreros o los trabajadores en la industria o en la empresa privada, y también eliminar la partida de seguro de gastos médicos mayores. Eso le va a representar un costo muy alto a los servidores públicos que hoy lo gozan y que lo van a dejar de gozar. 2 millones leí hoy, que sería el seguro de separación de la actual legislatura. Yo creo que es un poco más. Todavía. Sí, mira, yo pongo mi experiencia. Yo trabajé 3 años, 9 meses y el seguro de separación individualizado cuando me retiré fue alrededor de 2.074.000 pesos, lo que me dieron, de los cuales yo ahorré la mitad y la otra mitad la puso el patrón. Eso hay que decirlo al público, es al 50%. Sí, sí, sí. 50 proviene del salario y 50 Es como una proviene- caja de ahorro. Exacto, como una caja de ahorro. Pues interpreto lo que dice Aristóteles, más bien es un asunto de imagen, de respuesta electoral, más que un plan para reducir gastos y permitir ahorros. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que si ponemos en contexto algunas cifras, es decir, con el ahorro en la parte de servidores públicos, algunas estimaciones que hacía Carlos Ursúa hablaba de alrededor de entre 8.000 y 9.000 millones de pesos, que si bien suena evidentemente una cantidad sustantiva para cualquier ciudadano, en la parte presupuestal pues en realidad es algo muy pequeño. Si esa cantidad la ponemos en comparación con los recursos excedentes, con los ingresos excedentes que se han obtenido prácticamente todos los ejercicios presupuestales, y nada más por poner los últimos dos, 2016 2017, en donde esos ingresos excedentes, es decir, por arriba de lo presupuestado, superaron los 1.3 billones de pesos, pues lo que estaríamos hablando es de que el ejercicio en la parte de austeridad
si bien te genera un mensaje político positivo, en el sentido de decir el gobierno federal, los altos servidores públicos van a ser los primeros encargados, responsables de tener una función austera, una función que cuide los recursos, pues evidentemente que cuando lo vemos eso en cuánto se traduce para hacer otras cosas y otras cosas que hablamos para dar mejor sistema de salud, dar mejor educación, mejor seguridad, pues evidentemente son recursos menores comparados con la cantidad de dinero que tiene el gobierno tan solo en la parte excedente. Entonces yo creo que es un mensaje político que busca legitimar ya en la práctica algunas de las propuestas, algunos de los planteamientos que hicieron en campaña, pero que evidentemente en la parte de financiamiento de obra o de otras actividades va a tener una incidencia menor. ¿Esto a qué nos lleva? De que en realidad me parece de que México tiene que, o debemos entender en México que la parte de austeridad, la cual nos han aplicado los últimos 40 años prácticamente, desde 1982 a la fecha, hemos sido, tanto en la parte de presupuesto público como en la parte de economía, sujetos a diversos programas de ajuste fiscal, de ajuste de austeridad, y eso no necesariamente se traduce en mayor crecimiento y mayor bienestar. Entonces me parece que hoy que se tiene ya ese mensaje político de que se va a trabajar en ese sentido, lo siguiente es cómo se va a trabajar para garantizar que estas medidas, que socialmente son bien vistas en términos generales, sí, han sido demandadas, sí. El punto es cómo eso en esta ocasión se va a traducir en algo distinto para que eso genere resultados que lleguen al bienestar de las familias. Pero, a ver, mensaje político, pero hay algunas medidas que son súper concretas. Vaya, reducir 70% de las plazas de confianza de la administración pública. Si eso se llega a materializar, estaríamos hablando cerca de, ¿cuánto te gusta? ¿200,000? No, yo creo que un poco, no sé. La verdad, te digo, la verdad no lo sé porque leí los puntos que se adelantaron. Sí dice 70% del personal de confianza. Y yo en lo personal, yo te diría, no sé porque lo dudo. No puedes tú reducir una plantilla de los servidores públicos de confianza al 70%. No puedes. ¿Cómo te quedas? A ver, ¿qué pasa con el Estado si se materializa? Más allá de cómo te quedes, todos ellos hoy, en su mayoría, desempeñan una actividad que puede ser una actividad de frente al público, de servicio, que puede ser una actividad que tiene que ver con la seguridad pública o que tiene que ver con el engranaje que se da entre quien sirve directamente al público y quien está atrás en la oficina. Muchos de ellos, servidores públicos, hoy prestan un servicio loable, con un nivel de ingreso que no se ha incrementado, estamos hablando del personal de confianza, que no se ha incrementado en términos reales desde 1997. Es decir, los sueldos solamente inflación. Los sueldos de mandos medios no han tenido incremento en términos reales desde el 97. Eso implicó que ya tuvieran de inicio un deterioro en sus ingresos y que hoy pensar que 70% de ellos van a salir, a mí se me hace muy difícil de creer, porque sí son base fundamental de la prestación de servicios que tiene como obligación y como mandato un gobierno hacer con sus ciudadanos. Yo esperaría que esto se formalizara y que nos indicaran en qué áreas efectivamente sí podría ser. Yo veo, por ejemplo, hay un programa de reducción o de supresión de gasto en estructuras y programas duplicados, en temas de comunicación social, por ejemplo, en temas de oficiales mayores, en temas administrativos de los que hacen adquisiciones. Yo creo que ahí tienen razón y sí puede haber un buen margen. O sea, con la concentración de algunas áreas. Sí, y que eso puede hoy ayudar a disminuir las plazas ocupadas, pero en otras tareas es muy complicado pensar que se puede hacer. Pero a ver, ya hay algunos, a ver, Segov se queda con 3 subsecretarías. Sí. Y así se va replicando en el resto de las dependencias. ¿Cómo te imaginarías que pudiera afectar a la administración pública que hicieras una reducción de este nivel? Mira, pues ¿qué te digo, Pepe? Voy a ser claro y que creo que la gente lo tiene que entender. En la actual administración hubo más de un secretario que parecía orangután. Entonces, yo no creo que ese secretario o secretaria hayan sido muy productivos, muy eficientes y que le hayan dado valor agregado a esta administración. Entonces, en el beneficio de la duda y en el voto de confianza, creo yo que reducir, no sé, de 5 o 6 subsecretarías a 3 subsecretarías en gobernación, de inicio habría que ver
si los personajes que van a ocupar esas subsecretarías tienen la capacidad, tienen talla. la prestancia, pues yo creo que pueden sacar el trabajo. Hay que esperar y si no, el tiempo va a ajustar, va a decir, esto no se escribe en piedra. Yo creo que también ellos, una vez llegando, van a conocer realmente con mucha crudeza realmente lo que pasa en el servicio público y van a tomar decisiones de ajuste también. O sea, todavía no les cae el 20, creo que es lo que estás diciendo. Y es justo pensar que no les ha caído porque todavía no toman las riendas de esta administración y una vez que las tomen yo creo que ellos tendrán muchísima más información de la relevancia que tienen ciertos puestos. Hablando del plan de austeridad de López Obrador, estamos hablando con Aristóteles Núñez, ex titular del SAT, especialista en asuntos fiscales. Me quedé contigo, José Luis de la Cruz, presidente del IDIC. ¿Cómo ves 70% de bajas de los empleados de confianza? Aristóteles dice que lo duda. ¿Tú? Mira, yo creo que aquí lo que tendremos que plantear es que un empleado de confianza no necesariamente nada más es un secretario, un subsecretario. O sea, hay puestos de dirección, de subdirección, de jefatura de departamento, es decir, de labores más operativas que ya entran como empleado de confianza. Entonces, en un momento dado, pues es evidente que hablar de un porcentaje tan elevado ya implicaría lo siguiente, que es tener un diagnóstico de la administración pública, por ejemplo, este programa que se había anunciado durante este gobierno y que también se anunció durante la época del presidente Calderón, que era hacer una revisión de todos los gastos, de todos los programas y justamente... ¿Crees que la tengan? ¿Crees que tengan este diagnóstico para haber propuesto eso? Bueno, si nosotros partimos de que el último ejercicio que este gobierno intentó hacer contó con la colaboración de Banco Mundial, que llevó no un mes, 2 meses, sino fue un ejercicio de una envergadura más grande, pues me parece que eso sería el punto de inicio para poder hacer sí un ajuste necesario, porque la administración pública tiene que reorganizarse, evitar duplicidad, evitar gastos superfluos, pero lo otro, eficacia, es decir, para poder nosotros empezar a implementar medidas de recorte, no nada más de personal, sino de programas, tendremos que estar evaluando ya los programas, es decir, tener el resultado de cada peso gastado, erogado en términos de salud, en términos de seguridad, de educación, si obtuvo los resultados para los cuales fue diseñado. Es decir, ya lo que tendremos que tener aquí es una evaluación de la administración pública, al menos en sus programas principales, para sobre de eso primero ver qué programas sobreviven, cuáles deben de fusionarse y evidentemente en función de eso rehacer la estructura. O sea, lo que estarías diciendo es que esta cifra de 70%, ¿quién sabe dónde la sacaron? Yo creo que podrían haber dicho 60, podrían haber dicho 65. Yo creo que puede ser 50, un objetivo. 70. Lo que habrá que observar, y ahí coincido, es que ya al momento de que tomes en posesión de la función, ver qué tanto es plausible en el corto plazo. Hay otra medida donde hablan de proporcionalidad, de tratar de quitar o de reducir, digamos, la brecha salarial tan grande que en efecto sí hay entre los salarios de algunos funcionarios. Pienso ministros de la Corte respecto de jefes de departamento, pero también secretarios, subsecretarios con jefes de departamento, que a veces va de 12 a 18 veces la distancia salarial. Pero ¿de dónde se fija, por ejemplo, el tope salarial que ahora va a ser el que va a mandar del presidente de la República en 108,000 pesos? En los manuales de presupuestación viene en algunas reglas y normas que indican, y también en la ley, que los servidores públicos no pueden ganar más que el presidente. Está en la Constitución, artículo 127. Estamos hablando de la administración pública como poder ejecutivo. ¿Eso qué significa? Que yo creo que sí va a haber hacia abajo una reducción de los salarios y de los sueldos, y habría que ver cómo la van a procesar, Pepe, porque también es inconstitucional el de disminuirle a alguien ya contratado bajo ciertas condiciones. ¿Se pueden amparar? Sí, se pueden amparar, pero no sé si quieras ampararte contra tu propio patrón. Sí, es un tema. Entonces, habría que ver cómo lo van a procesar. Ahora, mira, un jefe de departamento en la Administración Pública Federal debe estar ganando libres entre 14 y 26. En los tabuladores hay libres al mes, entre 14 netos y 26,000 pesos. Ajá. Netos. Eso implica que ellos ya ahorran 10% en el seguro de separación y el patrón da otro 10%, que tienes la posibilidad de retirarlo cuando renuncias al cargo. Un subadministrador debe andar entre 30 y algunos altos 50-56,000 pesos mensuales. Subdirector, subadministrador. En el caso de un director de área debe andar entre 50 y hasta 90,000 pesos
mensuales, netos. Estamos hablando de ingresos ya libres. Un director de área Un que director de estaría a 18,000 pesos del salario que quiere fijarse el presidente. el presidente. Entonces, todavía del director de área tienes directores generales adjuntos, luego tienes directores generales, luego tienes titulares de unidad, luego tienes subsecretarios y luego tienes secretarios. Y entre ellos, desde el director general hasta el secretario, los sueldos andan rondando entre 134,000 pesos y 200,000 pesos. O sea, que en algunos casos la reducción puede ser de más de 100,000 pesos. Sí, en los niveles altos, que es un poco la línea de lo que se pretende, es decir, sí disminuir fuertemente. Ahora, no sé hasta dónde, y eso el tiempo nos va a decir si nos estamos equivocando. Yo no quiero hacer un juicio anticipado, porque lo que sí quisiera yo es que en lugar de que los que están arriba se bajen para igualarlos, mejor los de abajo se suban, para poderlos igualar hacia arriba, no hacia abajo. A ver, ¿esa política es pauperizar el salario? Eso, ¿Así lo consideras? Pues sí, mira, es demeritar muchísimo la función, porque además hay una nota ahí que señala que van a trabajar de lunes a sábado al menos 8 horas. Bueno, hay algunos compañeros que ya trabajan más de 8 horas al día, pero no los sábados. Y los sábados, bueno, estamos hablando entonces, me imagino que del género masculino, porque del género femenino, pues no sé si les vayan a abrir las guarderías. No hay escuelas donde los niños puedan asistir y de alguna manera se los cuidan. Hay una logística muy complicada. Habría que esperar también si tarde o temprano dan detalles o letra chiquita para ver a quién les aplica ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo la ves? Mira, al final del día... A ver, ¿ves viable esa reducción de salario? Mira, en ciertos niveles me parece que es viable y es deseable. Es decir, sí a niveles de secretaría, subsecretaría, muy probablemente... Estaban un poco altos. Digamos que si uno lo compara con el hecho de que en el mercado laboral mexicano, de los 53 millones de mexicanos, menos de 500,000 ganan más de 10 salarios mínimos, es decir, en el mercado laboral mexicano completito, incluyendo el sector público y privado, es una minoría la que gana bien. Evidentemente que un salario de 250,000 pesos al mes suena mucho para la inmensa mayoría. Entonces, en ese sentido me parece que sí es importante mandar un mensaje de austeridad para los altos mandos. Ahora, por el otro lado está gente que gana bien, digamos que tampoco llega a esos niveles, que ya ha hecho su vida en función de eso, ya hablamos de pago de escuela de hijos, de seguros, de casa, etcétera, y que cumple una función y que me parece que en términos generales la cumple bien. Es decir, el sistema de salud mexicano no es malo, o sea, comparado con lo que tenemos en América Latina y aún en países desarrollados es muy bueno. En la parte de seguridad pública también hay todos elementos a considerar. Aún en la parte energética, lo que se hace con los escasos recursos que llegan a la inversión, México tiene algunos resultados que son positivos. Entonces, me parece que esto tendría que estar sujeto a una evaluación y ahí coincido, uno, de qué programas evidentemente son los que merecen desaparecer, una evaluación de la función pública, cómo se está desempeñando, y lo otro, en realidad, es cómo hacemos crecer este pastel, es decir, cómo hacemos crecer al país para sobre eso, cómo generar mejores ingresos, tanto para el sector público como para el sector privado, porque yo reitero, de la austeridad ya hemos vivido varias etapas y ninguna de esas medidas necesariamente ha sido la solución para que este país esté mejor. Austeridad, medianía juarista, sueldo digno. ¿Cómo sacar un poco ese parámetro de sueldo digno cuando Aristóteles, por un lado, por ejemplo, tenemos que un maestro, quizá maestro de primaria, gane 100,000 pesos anuales? Más o menos. Mientras que un ministro de la Corte esté ganando 4 millones de pesos. Sí. Tenemos en el artículo 127 constitucional algunas definiciones sobre la política de salarios a ese nivel, al nivel de la Carta Magna. Estamos hablando del plan de austeridad del observador. Me quedé contigo, Aristóteles Núñez, ex titular del SAT. Pero, ¿qué es un salario digno cuando tienes una disparidad tan grande como la de un maestro, 100,000 pesos, un ministro de la Corte, 4 millones? Yo creo que esa disparidad o esa desigualdad no debería de corregirse bajándole a los de arriba. Vuelvo a insistir, hay que pensar en que los que están abajo pudieran tener un acceso a un mejor ingreso. ¿Por qué? Porque en este mundo globalizado, en esta dinámica comercial que tenemos, en esta interrelación con otros países, pues si tuviéramos un mejor ingreso, los que se encuentran en la base de la pirámide,
pudieran tener acceso pues, a viajar, a adquirir ciertos commodities que hoy resultan muy caros. A mí regularmente me dicen que la gasolina en México es cara. Yo digo, pues es que es un commodity que tiene un precio internacional, trae un precio de referencia más o menos y se cuida que tenga ese precio para no perderle. Sí, pero los sueldos no son iguales aquí que en Holanda. No son iguales, ganan 4 o 5 veces más allá. Lo deseable sería que aquí se ganara más, no reducirle a los que ya tienen. Sí, no se puede negar también esa desigualdad, Pepe. 4 millones que puedan ganar los ministros de la Corte, que tienen una función fundamental en este país, que es un poder distinto al Poder Ejecutivo y que implica una carrera en el sistema judicial para poder llegar a ser ministro de la Corte. Es el puesto de más relevancia al que puede aspirar un abogado en México y que además son 11 plazas. No estamos hablando de 1 millón de maestros, estamos hablando de 11 ministros y sí hace la diferencia. Yo considero que sí esa desigualdad sí ofende, sí agravia, pero debemos encontrar una mejor forma de cómo hacer que los que están abajo en sueldos empiecen a subir. No, yo creo de la igualdad que es útil combatir la desigualdad buscando igualar a los de abajo con los de arriba, no quitarle a los de arriba para ponerlos al nivel de abajo. Yo creo que eso no es sensato. A ver, esa lógica que pone sobre la mesa Aristóteles, disminuir el salario hacia abajo, ¿qué efectos tiene o crees que pueda tener, digamos, un poco en tu sector? José Luis, la IP, la industria. Mira, retomando... ¿Van a bajar los sueldos también los empresarios, aprovechando, digamos, la bajada general del sector público? Tomando como referencia los 500,000 mexicanos que ganan más de 10 salarios mínimos, de acuerdo al INEGI, si en un momento dado hubiera una reducción de 100,000 o 200,000 plazas en el sector público en ese rango de salario, pues estaríamos hablando que la cifra total de un universo de población económicamente activa de 53 millones se podría reducir a solo 400 o 300,000 personas, lo cual refleja evidentemente que es un mundo muy pequeño. Menos. Pero que es una cifra realmente minúscula comparado con este país. ¿Qué implicación tendría? Pues evidentemente parte de estas personas es gente que tiene un capital humano muy desarrollado, con alta especialidad en algunos rubros, que van desde la parte de infraestructura energética, la parte de economía, finanzas, salud. Es decir, existiría sí una oferta de esa mano de obra calificada que me parece una parte podría absorberse en algunas grandes empresas, pero difícilmente la mediana empresa o el micronegocio podría tomarlos porque ellos normalmente pagan salarios más bajos. Entonces, ¿qué podría ocurrir? Si una transferencia de esos menores salarios hacia el sector privado, que en un momento dado contaría de repente con una oferta de 40-50% más de persona altamente calificada. Hacia el cierre del programa, les preguntaría a los dos, ¿les parece que más allá de la respuesta política, las expectativas electorales, como decías al principio, Aristóteles, ¿te parece riesgoso el plan de austeridad o no? No, te voy a decir por qué. Porque nosotros nos acabamos de centrar en uno de los episodios o capítulos que traen esos 50 puntos. Y hay otras tareas u otras propuestas que ahí vienen que sí creo que vale la pena darle su valor y su relevancia. Suprimir el fuero para todos los funcionarios públicos, disminuir la partida de gastos en comunicación social, que bueno, ha sido pésima la comunicación social en los últimos 12 años, no ha servido gastar tanto. Comunicación social, pero no sabemos si la publicidad oficial, eso no es lo mismo. No es lo mismo. En el caso de la publicidad oficial usas muchos tiempos oficiales que se podrían ya monetizar, pero si ya dejas de gastar la parte presupuestal ya ayuda. Hay unos temas interesantes en también someter un cambio al 108 constitucional para poder hacer al presidente sujeto de juicio en términos de delitos electorales y de corrupción. Hay otra cosa que se tendría que revisar, llevar a delito grave la corrupción, llevar a delito grave el efecto o la afectación a la hacienda pública. Hay una serie de cosas que se están replanteando que de inicio sí creo yo que hacían falta o hacen falta y habría que ver cómo las procesan. También hay cosas positivas en esos 50 puntos. O sea, un poco meter orden dentro de una administración pública que estaba bastante relajada. ¿Cómo la ves tú, José Luis? ¿Te preocupa? ¿Hay riesgos? Mira, yo creo ¿Y si hay riesgos, cuáles son? Yo creo que en términos generales es positivo que el sector público mexicano se plantee primero llevar la austeridad como un elemento que rija el comportamiento y la erogación de los recursos. Eso me parece correcto.
Segundo, que esto esté atado, y me parece que ahí es un elemento en el que tendría que avanzarse, a cuestiones de eficacia, porque no nada más es cómo ahorro al momento de gastar, sino cómo garantizo que lo que yo estoy gastando dé los resultados, porque si eso ocurre va a crecer la economía, va a haber más desarrollo y va a haber la oportunidad de no estar trabajando en un esquema de austeridad de forma permanente, que eso me parece podría hacerle daño al país como nos ocurrió en los años 80. Entonces me parece que esa parte de eficacia, si se logra atar a la parte de austeridad y a lo que Aristóteles mencionaba, de esa lucha decidida contra la corrupción, de esa lucha decidida con tener un gobierno más transparente, me parece que en este corto plazo puede ayudar a generar una transición ordenada hacia elementos de mejor gestión pública. Es que ahí leo dos preocupaciones que conecto tuyas. Una es el de la eficacia en el gobierno y que la autoridad por sí misma no ha permitido, cuando se ha tratado de aplicar en distintos programas de ajuste, reducción de corrupción ni de privilegios. Y ahí te diría, Aristóteles, si no ves como peligroso o como riesgoso, que no haya, digamos, hasta donde podemos ver, digamos, mayor preocupación por la eficacia, o sí hay preocupación por la eficacia. Preocupación, pero la eficacia no depende solamente de tener una plantilla de personal idéntica a la que hoy se tiene y con los sueldos idénticos. Yo creo que hay otros factores que valdría la pena ver hasta dónde ellos lo están considerando. Hay uno en particular que a mí me preocupa, que dice no más adquisiciones de sistemas de cómputo en un año. La verdad es que la obsolescencia de los sistemas y de las plataformas tecnológicas está a 3 años. En 3 años ya hay que renovar. Te va comiendo. Sí. Y entonces tienes que prepararte con muchísima anticipación. En el momento que desarrollas y liberas ya una plataforma de software o de sistemas, empezar a trabajar la otra para poder estar al día y a la vanguardia en materia tecnológica. Ellos podrían utilizar la tecnología para poder cumplir con ese principio de eficacia o de productividad en las labores del gobierno. Y creo que se puede hacer mucho. Hoy esa tecnología ha hecho la diferencia en otros países donde hay menos gobierno o es menos burocrático, menos obeso el aparato, pero tiene muchísima más tecnología. Compras consolidadas, ¿eso te lleva a mayor eficacia o no? Debería de llevarte a mejores precios y a gastar menos. O sea, ¿estás de acuerdo con la política? Sí. Que es una de las del corazón, son los salarios y las compras consolidadas que va a tener secretario de Hacienda fuerte como nunca, ¿eh? Sí. Concentrando prácticamente todas las El adquisiciones secretario de del sector Hacienda siempre público. ha sido fuerte. Pero ahora va a concentrar todas las compras del Pero Estado. la fortaleza no está en las compras del Estado, está en el manejo presupuestal. Pero ¿estás de acuerdo? Sí, ¿Es una medida adecuada? sí. ¿Y ayuda a bajar la corrupción? Debe ayudar a eliminar áreas proclive de corrupción que hoy están dispersas en diferentes dependencias y que hoy, en su caso de existir, se quedarían en una sola área. Es más fácil fiscalizarla. ¿Cómo ves? La IP va a tener que tratar solo con Hacienda. Mira, las compras consolidadas a mí me parece que sí es un paso adelante que se debe de dar. Ok, Porque, ahí hay coincidencia, muy bien. Porque ahí la cantidad de recursos que se pueden ahorrar me parece que es todavía mucho más importante que en la parte de ahorro de servicios personales. Es decir, cuando nosotros recordamos esas historias en donde 20, 25, 30% de los recursos se distraen en temas de corrupción, justamente en la parte de compras, y en donde sectores como el energético, el de salud, el de educación se ven inmersos y ahí la danza de los millones puede ser muy grande, me parece que sí es un paso que tiene que darse. Esto está asociado en la lucha contra la corrupción y me parece que también, y ahí yo lo diría, con la persona que se elige para ocupar la Secretaría de Hacienda, alguien que como Ursúa. alguien que tiene calidad ética. Entonces, eso yo creo que sí avanza, pero ahí hay un elemento que está presente y lo decía Aristóteles y me parece que es importante rescatarlo. El corazón, por ejemplo, de ese programa es la tecnología. Ese programa no podría funcionar si no hay tecnología. Por lo tanto, me parece que es justamente ahí donde tendría que reconsiderarse es cómo la tecnología les puede ayudar a reducir sus costos, lograr más eficacia, más transparencia